Bueno, recién escuchábamos de La Rivera que están nominados para los premios Gardel, que van a ser esta noche, y Milo J también con este tema Mai, que puede ser una de las grabaciones del año en los premios Gardel. Ya 18:44 en todo el país de este martes 28 de mayo. Está el concejal Manu Sosa con nosotros acá en los estudios de la radio. La verdad, Manuel, es un gusto tenerte otra vez acá en Volver a Casa. ¿Cómo andas? No, muy bien, gracias a ustedes por invitarnos. Por poder abrir los micrófonos de la radio, que creo siempre son muy importantes, que se representen todas las voces. Y bueno, un gusto estar acá compartiendo con ustedes y con la audiencia del otro lado. Bueno, a meses nada más, menos de 6 meses como concejal, como te estás sintiendo, y además solito en tu banca. Bueno, es un enorme desafío, siempre lo dijimos nosotros cuando arrancamos el proceso electoral y siendo una tercera fuerza que venía a tratar de construir algo políticamente diferente, era todo un desafío. La verdad que creo que lo principal y que siempre somos autorreferenciales, pero que nos enorgullece mucho, es haber mantenido esa coherencia de lo que hemos dicho en todo momento, desde que arrancamos la campaña electoral hasta que se dio el acto eleccionario y después asumiendo, mantener eso, una voz diferente que tiene un espíritu crítico constructivo sobre la política local y bueno, con los desafíos que tiene involucrarse en política, medio en off, charlábamos recién cuando llegamos, cómo adaptar la vida de uno también a una nueva forma de llevar adelante. Uno hasta diciembre vivía de su profesión, estaba todo el día abocado a su estudio, a su familia, a su club. Yo era presidente del Jockey y bueno, posterior al mes de noviembre ya dejé la presidencia y en el ejercicio profesional también acomodarse un poco porque bueno, es una gran responsabilidad que los vecinos han depositado en nosotros y bueno, y el rol que tenemos que llevar adelante que para nosotros debe ser llevado con una absoluta responsabilidad. ¿Cómo estás viendo el gobierno de Eduardo Castelo? Bueno, principalmente creo que esperaba más. Esperaba, sinceramente, me parece que ha sido... ¿Confiaste al principio, digamos? Sí, hablando en mala manera, siempre digo, soy quizá uno de los que se comió la curva. Yo creo que un dirigente político de la talla de Eduardo Castelo, por cuarta vez intendente de Villa María, muy evidentemente reconocido por los villamarenses sus gestiones. Creo que la gestión municipal saliente de Martín Gil, que es del mismo color político, venía media opaca y no encontrando respuesta y alejada de la sociedad. Yo esperé que Eduardo Castelo en este sentido vuelva a recapacitar y a tomar algunas cuestiones que han sido como baluartes de gestiones anteriores de él. Por supuesto que en un contexto nacional recontra complicado, pero me parece que me comí la curva, siempre digo en esto, cuando uno decía que él iba a ser un gobierno más abierto, más plural, que iba a escuchar a todas las fuerzas, que iba a tratar de ser transparente. Creo que comete de los grandes vicios con los que terminó su gestión en el 2015, que terminó muy discutida o muy controversial por la ciudadanía. Y bueno, y creo que no está encontrando respuesta a los problemas. Imagínense que a pesar de un contexto nacional difícil, creo que la Municipalidad de Villa María ha perdido el enfoque en muchas cosas. Y bueno, nosotros lo vemos en lo cotidiano. Una de las cosas que más nos preocupa a nosotros, que nos preocupaba antes en campaña y lo ratificamos hoy, es la transparencia pública. Y bueno, creo que la gestión de Eduardo Castelo, incluso con la de Martín Gil, ha dado un paso para atrás en esto. Bien, incluso lo de Martín Gil. Y sí, imagínate que Martín Gil con defectos y virtudes también, porque soy muy respetuoso, un dirigente que ha sido 2 veces intendente en nuestra ciudad y que los vecinos lo han elegido, por lo menos había dado algunos pasos para adelante, había implementado una plataforma de datos abiertos, donde mejor o peor se podía controlar las contrataciones públicas, desde el mes de noviembre que no se carga un dato. Nosotros, para llevar adelante las funciones de Uniendo Villa María, tanto yo como concejal, como Maxi Romero, como Tribunal de Cuentas, hemos elevado ya más de 48 pedidos de informe a Eduardo Castelo para que nos dé información contable, económica, de gestión de la municipalidad, para poder aportar, para tener un espíritu crítico, constructivo. No hemos tenido respuesta. No solo eso, hemos tenido que judicializarlo. La semana pasada hemos presentado un reclamo ante la justicia ordinaria provincial, un amparo de información pública, que es un instrumento legal, que es la única que nos quedaba, porque ya ha pasado 6 meses del inicio de la gestión, no tener respuesta clara, concisa, cuando irresponsablemente se dicen en todos los medios, no, que hay una deuda de 5.000 millones, de 1.000 millones, 2.000 millones. Bueno, queremos conocer la verdad, los villamarienses queremos conocer la verdad, no solo Manu Sosa o Maxi Romero desde el Tribunal de Cuentas. Y bueno, creo que en eso son pasos para atrás de la gestión, pero bueno, esperamos que se acomode, lleva 6 meses. Muchas veces hay una máxima que dice que en política lo que no hace en los primeros 100 días marcan las gestiones, y si esa va a ser la gestión de Eduardo Castelo, la verdad que nos agarremos la cabeza a los villamarienses. De todas formas, ¿vos te escuchas, Manu? ¿Vos te comunicás con él? Mira, hemos tenido la oportunidad de hablar en algunas oportunidades, pero esto, como
como cuando te digo, cuando uno dice se comió la curva, yo entendí cuando hemos hablado él siempre en estos términos, con la necesidad de ser su última gestión en Villa María, buscando convocar a nuevos actores, buscando que nuevas fuerzas se involucren, escuchando los proyectos. Nosotros hemos presentado más de 50 proyectos, no nos han aprobado uno. Y no solo eso, sino que siempre la discusión es, mirá, vos tenés una sola banca, nosotros somos la mayoría, acá en Villa María, por carta orgánica, el oficialismo tiene la mitad más una de la banca, tiene 7 bancas, y si no te dan juego para aprobar un proyecto, por más que vos tengas un proyecto que le sirva a todos los villamarenses y que haya unanimidad al respecto, si no hay voluntad política, ellos te quieren mandar al freezer, por decirlo de alguna manera. Y eso me parece una irresponsabilidad política y que contradice todo lo que se dijo, que por eso digo que me comí la curva y yo creí en que iba a haber un modelo de gestión más abierto, que iba a escuchar a la oposición, que obvio que cada uno con roles diferentes, pero siempre viendo. En estos días, en otros medios dijiste, inclusive apoyaste lo que era la emergencia económica, la emergencia del municipio a finales del año pasado, lo que fue nosotros somos la única diciembre. fuerza política que no la aprobamos en unanimidad. Es decir, nosotros la emergencia económica se trata en general, es decir, si se habilita el tratamiento, nosotros lo acompañamos en general, pero después la emergencia económica tiene 7 puntos centrales, nosotros acompañamos solo 2 puntos, que uno es la posibilidad de hacer planes de pago por los contribuyentes, es decir, permitir a los contribuyentes que hagan planes de pago para pagar los impuestos, y otro es la posibilidad de que el Estado municipal negocie, el Ejecutivo por sí solo, con los organismos estatales. Ejemplo, AFIP, ANSES, deudas que pueda tener el Estado con esos organismos. Eso nosotros lo entendíamos razonable, es parte del juego en ese momento de la política local. Acá Gaby Gaby está rompiendo todo. Está rompiendo todo. Salvo el celular. Parece los chicos míos en casa. No agarro pero sí nosotros veíamos en esa emergencia económica que, bueno, que parte de esto que hablábamos recién, es decir, se dictó una emergencia económica sin acompañarnos un dato económico, decir, che, hay una crisis económica, bueno, ¿cuál es? ¿Cuál es la deuda? ¿Cuál es la deuda líquida? ¿Cuál es la deuda en cheques? ¿Cuál es? Bueno, nunca la tuvimos. Al día de hoy no tenemos esa información. Entonces nosotros nunca acompañamos ni ese pseudo concurso de precios o concurso de acreedores que se hizo con todos los proveedores de la municipalidad, que en su momento se hacían declaraciones como diciendo que había acreedores fantasmas, que no podían. Y hoy, ratificado por el secretario de Economía, el 99% de los acreedores de la gestión anterior han verificado sus créditos. Es decir, que lo único que se hizo fue dilatar el pago a pymes villamarienses que prestaban servicio a la municipalidad. Se incluyó 3 artículos, que es una parte laboral, que le da amplias facultades al Ejecutivo en materia laboral y que para mí son gran parte de la gran crisis que existe en materia laboral hoy en el municipio y estas manifestaciones que ha habido la semana pasada en nuestra ciudad, porque incluso son inconstitucionales, cuestiones que vulneran derechos de los trabajadores. En Villa María se han despedido, dicho por el intendente en el inicio de gestión, 350 trabajadores, y que entiendo que puede haber algunos que han sido ñoquis y que estamos totalmente de acuerdo, pero también conocemos gente que hacía 20 años que prestaba servicio en la administración pública, gente en situación de embarazo, gente en tratamiento oncológico. Me parece que hubo una irresponsabilidad muy grande y un uso desmedido de esa ley de emergencia, por eso no acompañamos ese articulado. Por eso tampoco acompañamos la posibilidad de que el Estado Ejecutivo, y esto sí es muy preocupante, se asuma la facultad de contratar saliendo de las normativas de compra y bajo riesgo empresarial, y algo que a nosotros nos preocupa porque eso no da transparencia pública. Entonces en la ciudad de Villa María nosotros ya estamos detectando la contratación de empresas que se crearon a partir del 2 de octubre del año pasado, o cooperativas que se crearon que no tienen antecedente alguno y que le han dado obra pública, mantenimiento de espacios verdes, y todo eso discrecionalmente por el intendente y su secretario. Entonces son cosas que nos preocupan enormemente, porque esto no es un kiosco. Esto es una municipalidad que se sostiene con el aporte de los villamarienses, que ha sufrido el aumento más grande en la historia de la ciudad, el 400% el aumento de los impuestos, en algunos casos en el mes de enero, y que ahora han hecho un nuevo aumento del 25,44% que salió en boletín oficial esta semana. Entonces hay una gran responsabilidad de las fuerzas de política de decir, che, a ver, paremos la pelota, veamos cuál es la situación real, porque no se puede legislar, no se puede gobernar sin mostrar a la ciudadanía cuál es la situación. Por supuesto que si está la información y nosotros detectamos que hay una necesidad, vamos a acompañar. Siempre creo que todos queremos Villa María, pero creo que hay unos modos en que se lleva adelante la política muy diferentes a los principios que a nosotros nos llamaron a involucrarnos. Manu, decías que tu banca en el Consejo a veces sentís que puede ser menospreciada, pero esa banca también tiene una representación en el Tribunal de Cuentas, digo, y en el Tribunal de Cuentas son 3 fuerzas y hay una banca para cada una.
¿Ahí se pueden estar haciendo más cosas como sectores opositores o no? Bueno, que principalmente Juntos por el Cambio ha acompañado al Ejecutivo desde el inicio de su gestión. Me parece que ha quedado muy condicionado Juntos por el Cambio desde que Darío Capitani se incorporó al peronismo provincial. Evidentemente, y en Villa María ha pasado algo muy similar. O sea, el Juntos por el Cambio aprobó por unanimidad todo el articulado de la ley de emergencia, aprobó la ley de seguridad, aprobó cada uno de los proyectos que va del Ejecutivo. Juntos por el Cambio lo acompaña. Y está bien, y tienen su derecho, han sido elegidos democráticamente. ¿Sentís que quedaron solo como oposición casi? Probablemente sí. Ajá. No sé si solo como oposición, pero sí con realmente un espíritu crítico. Nosotros no venimos a oponernos por oponernos, sino que lo que buscamos principalmente es tratamos de en cada una de las cosas fundar por qué no acompañamos. Por ejemplo, en la integración de todas las sociedades de economía mixta, es decir, en TUB, Centro de Turismo, nosotros aprobamos la integración de los directores, porque sí lo tomamos como una facultad del Ejecutivo armar su equipo de gestión, pero no acompañamos la integración de las sindicaturas, porque la única herramienta que tienen para controlar esa sociedad de economía mixta, sociedades estatales, son los síndicos. Entonces nosotros estamos convencidos que estos síndicos tienen que estar en manos de la oposición. No los puede designar el Ejecutivo. Si no, el Ejecutivo se controla el Ejecutivo. Nunca en nuestro país la democracia logró transparencia de esa manera. Bueno, entonces en cada una de las cosas que vos me decís, ¿por qué votaste esto? Nosotros nos vamos a parar y te vamos a dar el fundamento. Porque hoy, por ejemplo, que es algo que ha sido medio controversial, es ¿por qué no aprobamos que sale ahora en segunda lectura mañana? Se trata un crédito para compra de rodados, es decir, motonivelador, no es una motoniveladora, pero es el carro el camión que levanta para las luces, no me sale el nombre, con elevador, el auto elevador. Una Traffic para discapacidad y demás. Y nosotros le dijimos, mirá, nosotros estamos gustosos, entendemos que si se va a tomar préstamo para capitalizar, estamos totalmente de acuerdo, si el precio es razonable. Le pedimos la proforma de los créditos para ver qué iban a pagar por cada uno de los rodados. No nos acompañaron esa información. Yo cómo puedo saber si la legalidad del gasto y si la oportunidad del gasto es justa sin eso. Sin un informe de un parque automotor. Al día de hoy no sabemos si la municipalidad tiene una Traffic, un auto, una bicicleta. Entonces, si no está la información pública, es irresponsable acompañar algunas cuestiones. A pesar de que, como digo, me encantaría acompañarla y que Villa María crezca y que el parque automotor de la municipalidad sirva y que se le puedan prestar servicios públicos. Pero también hay cosas. Pasó también el otro día con la aprobación de un comodato al ENRED, se llama así ENRED, que es el ente de desarrollo regional, donde para alquilarle una motoniveladora que es 6 millones de pesos por mes el alquiler, y entramos a ver contratos de los alquileres de la motoniveladora y la municipalidad pasó de pagar 21.000 pesos en agosto a pagar 85.000 por alquileres en febrero, marzo. Entonces, che, 400%, pero si vos los sueldos lo está aumentando, el sueldo de los empleados municipales subió el 50% desde el año pasado. Entonces hay cosas donde hay un desfasaje de criterios para algunos negociados que la verdad que nos preocupan. Entonces nosotros, bueno, estaremos ahí desde el lugar que tiene Maxi en el Tribunal de Cuentas, desde el lugar que tenemos en el Consejo, visibilizando la verdad estas problemáticas que nos preocupa, porque creo que no hay nada mejor que una gestión sea transparente y que todos los villamarienses y a todo nivel, porque también pasa para arriba a nivel provincial y nacional, recuperen la confianza en la política. Es algo que lo dijimos mucho en campaña, es decir, la sociedad está harta de la política. Yo siempre digo, es una mochila decir que sos político hoy. La sociedad, vamos a hablar enfrente, te putea cuando ves que sos político. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque evidentemente la clase política se ha encargado en estos años de desprestigiar la función pública. Para volver a recuperar esa confianza me parece que hay que ser coherente y hay que ser transparente. Y bueno, ahí en ese camino estamos nosotros de Uniendo Villa María, en este momento dando una pelea un poco despareja, pero que no creemos que esté mal, que es parte del rol que tenemos y creo que son los principios que nos han llamado a involucrarnos en política. Estacionamiento medido, ¿qué tenés para decir de eso, de la implementación y particularmente de algo que ha ocurrido en las últimas semanas que tiene que ver con el trabajo de los naranjitas? Bueno, el estacionamiento medido creo que es una decisión que no solo que se aprobó por unanimidad en el Consejo Deliberante, y eso, por ejemplo, sí lo acompañamos, porque era parte de nuestra plataforma política de establecer el estacionamiento medido, algo que fue pedido por ACOBIM y por AERCA, es decir, las dos cámaras empresariales de la ciudad, y que hablando con los comerciantes en particular también todos manifestaban esa necesidad de que se regule. ¿Por qué? Porque vos llegabas a las 8 de la mañana al centro y no había lugar para estacionar. Entonces, en un escenario de crisis económica, si encima hay dificultades para acceder al centro, para poder ir a comprar y generaba. Entonces, bueno, generaba expectativas. Después, como pasa
en todo este camino, es decir, salió por unanimidad. Cuando se trató por unanimidad, y le pido al vecino que tenga ganas de escucharlo, o ustedes si quieren escucharlo, entren a escuchar las sesiones, el compromiso de todas las fuerzas políticas de crear una comisión que permita la implementación integrada por todas las fuerzas políticas y las fuerzas vivas, es decir, las cámaras empresariales, comisión que nunca se conformó. El Ejecutivo, una vez que logró sacar la ordenanza, bajo falsas promesas que sería estos y estos compromisos, hizo un uso y desuso de esa herramienta, y creo que tiene grandes falencias ese modelo de estacionamiento medido, que esperemos que funcione porque está pensado para fortalecer el sistema de transporte urbano de pasajeros, pero no escucharon una de las recomendaciones que le hicimos los otros bloques, no generaron un mecanismo, incluso dudo de la legalidad del mismo, porque si se toman la molestia y leen en el boletín oficial de la ciudad de Villa María lo que está publicado, la reglamentación de la ordenanza está mal, subieron un borrador que no tiene datos ciertos, que tiene un valor de la hora de 500 pesos cuando es de 360, que tiene establecido mail que no existen, que tiene... Entonces, ese nivel de responsabilidad lleva adelante la gestión municipal hoy. Pero bueno, nosotros, parece que cuando uno viene y lo dice, que dicen, y bueno, este es lo único que quiere es quejarse, tirar bombas. No, no es así. Nosotros sí tenemos un espíritu crítico y también crítico constructivo, porque hemos presentado, como les digo, cerca de 50 proyectos. Hemos presentado banca ciudadana, boleta única, ficha limpia. Sí. Hemos presentado proyectos para generar para que el cuidado de las plazas esté a cargo de los centros vecinales, y en vez de pagarle a cooperativas de dudosa procedencia, a través de los centros vecinales generemos herramientas para que hagan el mantenimiento de los espacios verdes y que los centros vecinales se puedan fondear. Hemos llevado adelante un proyecto de conductor designado. Todos los días vemos accidentes en nuestra ciudad. Hoy ha fallecido un nuevo chico por un accidente. Entonces hay un montón de consecuencias o cuestiones que vienen pasando en nuestra ciudad y que el Estado municipal ha decidido no dar respuesta. Bueno, nosotros estamos tratando de proponer cuestiones diferentes, no somos acompañados por el oficialismo, porque en eso creo que no hay una responsabilidad política de decir lo que es bueno y lo que está bien, podemos tener criterios diferentes, no lo acompaño. Pero bueno, creo que es parte de los desafíos de la política y habrá que acostumbrarse un poquito a esto. Sí, bueno, estuviste, y recién lo tocamos un poquito el tema, ¿cuál es la situación de los trabajadores del municipio? Bueno, un tema que me faltó, los naranjitas, que me preguntó Gaby, que me olvidaba. Que podemos linkearlos. Sí, se pueden linkear. No, los naranjitas creo que se trató en la semana pasada, y se reguló, nosotros no acompañamos ese proyecto, la criminalización, le digo yo, de la función del naranjita, y que en cierto sentido la entendemos. Hay una gran queja vecinal por el cobro de estacionamiento en zonas no habilitadas y demás. Pero como bien lo dijo el oficialismo cuando presentó el proyecto, hoy hay gente que desarrollaba un trabajo, decía trabajadores que prestan. Entonces, por detrás de eso, no sabemos a qué reglamentamos, qué regulamos, qué universo de trabajadores que ejercieran esa función había, cuánto naranjita había en la ciudad, qué tarea o qué le podemos ofrecer para que no hagan eso si creemos que es ilegal, pero sí contenerlo socialmente en un escenario de enorme crisis económica y social. Entonces, creo que la criminalización de un acto per se, nosotros no la acompañamos, y sin información, es decir, reglamentar, sin tener un dato fehaciente, es decir, a ver, ¿para qué universo estamos legislando? A ver, ¿dónde están los problemas? Con algunos comerciantes nosotros hablamos y ellos decían, no, mira, yo estoy de acuerdo con que haya un naranjita acá, porque el naranjita lo que hacía en definitiva era un trabajo extra, él cuidaba los autos, le lavaba los vidrios, a lo mejor, y siempre muy respetuoso. A nosotros, desde que estaba el naranjita acá que cuidaba, nunca nos rompieron, nos reventaron un vidrio, nos robaron con un inhibidor de alarma. Entonces, bueno, veamos qué rol y cómo lo podemos contener. Exacto. Pero no criminalizar los actos. Entonces, de ahí... Por eso no acompañamos. Creo que también proyectos presentados entre gallo y medianoche, te llegan el jueves a las 9 de la mañana o el miércoles a las 8 de la noche para tratarlo el otro día, sobre tabla. Bueno, creo que todos esos proyectos necesitan y merecen un análisis. Y en cuanto a la situación de los empleados municipales, bueno, creo que lo que ha pasado en estos días es la gota que rebalsó el vaso. Hay una enorme precarización laboral. No nos olvidemos que la Municipalidad de Villa María es el principal empleador en negro que tiene Villa María y la zona. Hay cerca de 1000 facturantes. Sí. O sea, personas que prestan, algunos que hace más de 10 años que prestan tareas para la Municipalidad de Villa María, como cualquier empleado público, y que bueno, que el Ejecutivo ha decidido a lo largo de estos 24 años de gestión, la precarización, a mi modo de ver, como un modelo de extorsión, porque cuando vos dijiste A o B y no compartiste algo, se te cayó la factura y no facturas más. Entonces hay una herramienta, de esa manera han creado una herramienta electoral, obligando a militar, obligando a fiscalizar. Y después sueldos hoy
de precarización laboral por abajo de la línea de la pobreza. Yo escuchaba a trabajadores del Corralón cuando nos acercamos a la manifestación, escuchar su problemática y a ver qué podíamos aportar. Nos decían que nos mostraron los recibos, ganaban 180, 190 mil pesos por mes. Entonces, la verdad es que existe... Con recibo de sueldo. Boludo. Con recibo de sueldo. Entonces, imagínate que existe una precarización laboral enorme, sometidos constantemente a la extorsión, al desprestigio de la función pública, que algo que hablamos antes, es decir... Sí. Yo creo que como en todos lados hay buenos trabajadores municipales y habrá malos trabajadores municipales. Y creo que el Estado tiene que pensar un modelo de reorganización del Estado municipal, de la gestión pública, de la profesionalización de la gestión pública, poner en valor la gestión pública y brindar servicios de calidad. Pero hoy, por ejemplo, tenemos empleados del Corralón que cobran sueldos por debajo de la línea de la pobreza y tenemos cooperativas creadas hace 6 meses que aparecieron entre gallo y medianoche, que se están llevando contratos multimillonarios de la ciudad de Villa María para el mantenimiento de espacios verdes. Y eso lo conoce toda la ciudadanía. Entonces eso genera una indignación, una bronca. ¿Ustedes tienen prueba de eso? Por supuesto que lo tenemos. Por supuesto que lo tenemos. La contratación de espacios verdes pasó de pagar 16 pesos el metro cuadrado a pagar 75 pesos a partir del 1 de enero. Se subió casi el 500%. Sí, muchísimo. Entonces me parece que que hay cuestiones, que hay alertas que a nosotros nos preocupan enormemente y que cada una de las cosas que estamos diciendo estamos a disposición de venir, sentarnos en una mesa, poner los papeles y charlarlo. Cuando digo charlarlo veamos cómo eficientemente el Estado puede prestar ese servicio a través de los empleos del Corralón, a través de los empleos de otros lugares. Creo que hay grandes desafíos en los modelos de gestión política, pero principalmente hay que empezar a pensar en la transparencia pública como una de las principales herramientas para que la ciudadanía vuelva a confiar en la política. Bien. ¿Gaby, te quedó algo más? No, agradecerle a Manuel por llegar hasta acá. La verdad que ha sido una hermosa charla, Manu, y hablar de política a nosotros nos encanta con Gaby, y sabes que es así que tenés abiertas las puertas de la radio cuando quieras venir, si te quedó algo. No, es un gusto siempre estar a disposición, creo que se trata un poco de esto, de que poder dar estas charlas de micrófono libre, siempre digo, de charlar, preguntar, ir, venir, y conocer un poco también cómo se maneja y cómo se gestiona la política. Me parece que gran parte de uno de los desafíos que tenemos nosotros como espacio político es cómo volvemos a generar espacios de participación ciudadana, es decir, lograr que los vecinos quieran volver a involucrarse en política, entender que aunque digamos, mira, a mí la política no me gusta, no me interesa, es la que marca la regla del juego para el desarrollo de una gestión. Entonces, en la vida cotidiana la política nos choca y nos golpea todos los días. Bueno, tenemos que tratar de que en vez de golpearnos y chocarnos para tirarnos para atrás, nos empuje y nos lleve para adelante como ciudad para que crezca. Y creo que ese es el desafío y eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros donde nos toca. Perfecto, muchas gracias. Tomate el último mate. El último para mí me rengo. Claro, exactamente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, chicos. Y cuando Bueno. quiera. Manuel Sosa, de Uniendo Villa María, concejal de nuestra ciudad, charlando con Volver a Casa. Iria Curiaki, ya está Juan Poquito, en un ratito tenemos música en vivo en la radio de la UNI. Nos va a contar todo.